Bienvenidos. En este trabajo queremos mostrarle cómo se han movido algunos indicadores importantes de la economía de un país, como es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Lo que hicimos fue comparar a Colombia y Argentina entre los años 2010 y 2024 para ver sus diferencias y similitudes. Este análisis lo preparamos en grupo Nancy Villa, Catalina Vanegas, Mariel Piedrahita, Camila Pérez. Para entender cómo le va a un país en su economía, usamos lo que se llaman agregados macroeconómicos. En este caso, vamos a fijarnos en tres factores. El Producto Interno Bruto, que nos dice si la economía crece o se frena. La inflación, que muestra cuánto han subido los precios. Y el desempleo, que refleja qué tan fácil o difícil es encontrar trabajo. La idea es comparar cómo se han movido esos indicadores en Colombia y Argentina entre el año 2010 y 2024 y ver qué factores han marcado la diferencia. En este gráfico vemos el crecimiento del Producto Interno de Colombia y Argentina entre el 2010 y 2024, donde Colombia tuvo un crecimiento más estable, casi siempre positivo, con una caída fuerte en 2020 por la pandemia, pero con una rápida recuperación en 2021 y 2022. En los últimos 2 años se desaceleró, aunque se mantuvo en cifras positivas. Argentina, en cambio, fue mucho más inestable. Después de un buen inicio, entró varias veces en recesión y aunque se recuperó un poco tras la pandemia, volvió a caer en el año 2023-2024. Si miramos los últimos 3 años, la diferencia entre Colombia y Argentina son más claras. En lo económico, Colombia mantuvo un crecimiento positivo, aunque muy bajo, gracias al consumo de los hogares, pero la inversión cayó y las tasas de interés altas frenaron la economía. En Argentina, la inflación descontrolada y la falta de confianza en la moneda golpearon fuertes al crecimiento, llevando pues a la economía otra vez a números negativos. En lo político, en Colombia la incertidumbre por la reforma del gobierno hizo que muchos empresarios fueran más cautelosos. En Argentina, los cambios de gobierno y la falta de estabilidad en las políticas económicas complicaron aún más la recuperación. Y en lo social, los dos países enfrentaron retos como desempleo y desigualdad, pero Argentina sufrió un impacto mayor con más pobreza y dificultades para la población. A continuación, hablaremos de la inflación en Colombia versus la comparación de la inflación en Argentina. Ambos países reflejan dos realidades totalmente diferentes. Mientras en Colombia los precios suelen mantenerse con márgenes moderados gracias a las decisiones implementadas por el Banco de la República que ajusta las tasas de interés y aplica medidas para evitar desbalances, vemos a una Argentina con una inflación muy alta, donde el gasto público supera los ingresos y la población desconfía de su moneda, haciendo que esta combinación eh, incremente los precios constantes y sea difícil de controlar la inflación. En este gráfico vemos cómo Colombia tuvo una inflación cerca del 3% durante varios años, logrando estabilizarla. Más sin embargo, entre los años 2022 y 2023 subió con fuerza debido al encarecimiento de los alimentos, de los combustibles, de los servicios públicos, de los arrendamientos y factores externos como la inflación global y el precio del petróleo. Ya para el año 2024, Colombia logra controlar la inflación, está bajando al 5.8%. Por su parte, vemos a una Argentina con un panorama bastante difícil con respecto a Colombia. Ya para el 2023 la inflación de Argentina superaba el 200%. Esto se vio una fuerte crisis económica que tuvo el país. Y ya para el 2024 políticas del gobierno lograron ajustarla y la bajaron al 117%, mejorando pues como la economía como tal, más sin embargo continuaba el problema. Al comparar entre ambos países la inflación, pese a que Colombia pues tuvo unos picos altos, pero Colombia siempre se mantuvo estable dentro del rango de su meta, lo cual pues logró pues que la inflación estuviera estabilizada, mientras que en Argentina enfrenta una inflación extremadamente alta y volátil, golpeando directamente a la población como tal la economía. En conclusión, Colombia ha tenido una inflación alta en algunos momentos, pero la distancia con Argentina es enorme. Esto resalta lo clave
que es la estabilidad de precios para proteger las familias y garantizar una economía sostenible. Gran encuesta de hogares integrados en Colombia tiene como objetivo proveer información estadística relacionada con el mercado laboral, en qué trabajan, si están buscando empleo, salud, pensión, todo el tema laboral. Acá podemos observar unos gráficos para el 2010-2024 donde se compara un promedio de la tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación. Podemos ver que en el 2019 y 2021 la tasa de desocupación fue más alta debido al tema de pandemia, que no fue un tema que solo afectó a Colombia, sino que fue a nivel global. La gráfica nos muestra acá los picos inversos debido a la pandemia como tal. Los factores económicos que pueden afectar el mercado laboral en Colombia durante el 2022 y 2024 son pandemia, debido a que mostró una tendencia de estabilización tras el impacto en pandemia en el 2020-2021. Inflación, debido a que los precios subieron, lo que redujo el consumo en los hogares y la reactivación sectorial. Sabemos que después de pandemia, lo que más ayudó a activar la economía en el país fue el turismo. Factores políticos desde el cambio de gobierno. En el 2022 quedó electo el presidente Gustavo Petro, lo que generó una incertidumbre en los inversionistas frente a reformas estructurales tributarias y laborales que venían en sus propuestas y la reforma laboral que hasta el 2024 estaban en discusión. En el 2025 aprobaron algunos ítems y esto generó que algunas compañías redujeran contrataciones mientras se definía su marco legal. En los factores sociales tenemos cambios en la participación laboral, hubo mayor incorporación de jóvenes y mujeres al mercado. Los factores sociales de la pospandemia dejó que muchas personas tuvieron que volver a buscar el trabajo debido al cierre de sus establecimientos o al cierre de las empresas donde laboraban. Acá podemos observar las gráficas del 2022, que la tasa de desempleo fue del 10,3%, la del 2023, que la tasa del desempleo fue del 10%, y la del 2024, que la tasa del desempleo fue del 9,1%. Podemos observar que Colombia en 2024 había redujo la tasa de desocupación frente a los otros años, lo que ha permitido que el mercado laboral en Colombia se mantenga más estable estos últimos años. Bueno, acá vamos a hacer una comparación de la tasa de desempleo entre Colombia y Argentina. Vamos a hacerlo en un periodo entre el 2010 al 2024. Acá queremos mostrar un acumulado de una línea de tiempo y ver cómo el comportamiento de este se mantuvo año a año. Vemos que los años más significativos serían para Argentina. En el 2016 al 2019 hay una inflación creciente, lo cual aumenta el desempleo de un 7,5 a un 10%, pero cuando llega la pandemia, aumenta la crisis y hace que la inflación esté cercana a un 36%, y claro está de que el índice del desempleo aumenta muchísimo más, pero posteriormente disminuye entre el 2021 al 2024. Su descenso es significativo. Acá podemos evidenciarlo en esta gráfica que el más alto siempre ha sido el 2020 por el tema de la pandemia, pero baja significativamente. Para Colombia, también quisimos hacer una especie de línea de tiempo, pero para los periodos más importantes vemos que históricamente el desempleo y las altas tasas se han mantenido, pero en el 2020 esa se ve mucho más por el tema del COVID-19. Sin embargo, entre el 2021 y 2024 el descenso es gradual y se establece un poco más. Acá ya hacemos un comparativo más entre Colombia y Argentina. Vemos que los índices más altos siempre se los lleva Colombia. En conclusión, queremos indicar de que en el 2019, de entre el 2010 y el 2019, vemos que históricamente Colombia ha sido afectado por el tema de que quizás los gobiernos locales y nacionales no han invertido lo suficiente, pero en el 2020, posterior a la pandemia, vemos que el gobierno local se ha comprometido a mejorar la estabilidad laboral, asimismo que los gobiernos internacionales han querido, de los gobiernos internacionales y las empresas internacionales han venido a invertir en nuestro país, lo cual ha permitido de que esos capitales se puedan ver entre las empresas y la empleabilidad incremente y la informalidad vaya disminuyendo. Acá están las fuentes bibliográficas de donde sacamos toda la información y de las cuales nos apoyamos para elaborar este trabajo.